Cuando Leo resurge de entre las sombras de la derrota y la traición, el universo entero se conmueve. No es un regreso ordinario, no es una simple recuperación, es una resurrección marcada por el fuego eterno que nunca se extingue en su interior. Cuando las fuerzas de la envidia, la humillación y la injusticia han intentado apagar su luz, cuando han creído que el rugido ha quedado silenciado bajo el peso del desprecio y la indiferencia, es entonces cuando se produce el milagro más temido por sus enemigos y más admirado por los astros, el retorno del león. El sol, regente absoluto de Leo, no conoce de muertes definitivas, pues siempre vuelve a nacer en el horizonte tras la noche más oscura. Así, Leo se convierte en reflejo de este ciclo eterno. Lo que otros confunden con una caída no es más que un silencio estratégico, una pausa en la que la llama se fortalece en lo profundo, acumulando energía, recogiendo su poder hasta que el momento cósmico dicta su renacer. La humillación que otros le imponen se convierte en el crisol donde se forja su carácter, y las cadenas con que intentan sujetarlo acaban siendo rotas con una fuerza que ya no pertenece solo a su voluntad, sino a la voluntad de las estrellas que lo protegen. La astrología muestra que cada vez que Saturno lo prueba, que cada vez que Plutón intenta arrastrarlo al inframundo del olvido y la destrucción, surge en él una versión más indestructible, más luminosa, más soberana. Los que han intentado pisotearlo son testigos, con asombro y temor, de que aquello que se creyó un final era en realidad un principio. El león no regresa igual, regresa transformado, con una mirada que atraviesa, con un rugido que estremece y con un brillo que hiere la vista de quienes intentaron apagarlo. Cuando Leo vuelve de entre los muertos, los escenarios donde antes fue humillado se convierten en su reino conquistado. La misma arena donde cayó derrotado se transforma en el trono desde donde se eleva, porque el sol no se avergüenza de haber estado oculto, sabe que la noche no puede durar para siempre. Lo que otros llamaron fracaso se revela como la prueba suprema que separa a los mortales de los elegidos, y en ese instante Leo se reconoce a sí mismo como hijo directo de la luz. El poder del león no es solo suyo, es cósmico. Representa la fuerza del corazón, la nobleza que no se destruye, la dignidad que renace incluso cuando ha sido arrastrada al fango. Por eso su regreso siempre causa impacto, porque no vuelve con rencor pequeño ni con ansias mezquinas, sino con una grandeza que los demás no pueden igualar. Es el retorno del héroe solar, que después de haber descendido a los abismos se levanta con el fuego del amanecer en sus manos, desafiando a todos los que se creyeron capaces de borrarlo. Los que pensaron que la historia había terminado descubren que apenas era el prólogo. El león se alza entre cenizas, rodeado de la claridad de su propia llama, convertido en un símbolo inmortal de resistencia y triunfo. El silencio de su aparente derrota se transforma en un rugido que retumba en los cielos, recordando al mundo que la fuerza vital que lo habita no puede ser sometida. Los planetas inclinan su curso ante esa voluntad indomable, y las constelaciones se reordenan para abrir paso a su marcha victoriosa. En ese regreso no hay miedo ni duda, solo la certeza de que todo lo vivido ha sido preparación para la gloria. La traición, el dolor, la burla y el desprecio se convierten en las armas que el destino puso en manos de Leo para forjar un espíritu invencible. La luz que emite después de su caída es más intensa porque ha sido templada en la oscuridad. El león resucitado no vuelve para ser uno más, sino para reclamar el lugar que siempre le perteneció, el lugar que ni el odio ni la envidia pueden arrebatar. Cuando Leo regresa, el mundo entero lo percibe, porque no es un simple retorno personal, es un acto épico de renovación universal. Su victoria no es solo suya, es la manifestación de que ninguna fuerza oscura puede vencer eternamente a la vida, al brillo, a la nobleza del espíritu que se sabe eterno. La tierra tiembla, el cielo se abre, y el rugido del león que resucita se convierte en un canto inmortal que recuerda que la gloria jamás se extingue en quien ha nacido para brillar. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El regreso de Leo de entre los muertos no se limita a la imagen de una victoria personal, sino que trasciende hacia una verdad cósmica que habla del destino mismo de todo aquello que lleva dentro la chispa de lo inmortal. En su caída se entrelazan los designios de Saturno que lo prueba con dureza, las sombras de Plutón que intentan arrastrarlo a la disolución y las heridas de Marte que lo desafían a resistir. Pero en esa aparente oscuridad, Júpiter, guardián de la expansión y la grandeza, prepara su regreso con una abundancia que desborda los límites de lo imaginable. Cada humillación sufrida se convierte en una semilla de sabiduría y cada traición en una lección que lo dota de un conocimiento que ningún adversario puede reclamar.
El león que resurge no es un eco del que fue, sino un ser que encarna la alquimia de lo vivido. Su corazón se transforma en un crisol donde la rabia se transmuta en fuerza creadora, donde las lágrimas derramadas se convierten en río que fertiliza nuevas tierras, donde la derrota se torna en la palanca que impulsa la conquista. Su fuego ya no es solo calor que abriga, ahora es rayo que ilumina, destello que guía y flama que incendia de inspiración todo lo que toca. Ese retorno no es silencioso, es un acontecimiento que reverbera en las esferas celestes, porque cada estrella de su constelación late en sintonía con su nueva vibración, recordándole que su espíritu no puede apagarse jamás. Cuando el mundo cree que lo ha vencido, el sol se alinea con su esencia y le entrega la energía del amanecer. Venus le devuelve el esplendor perdido, envolviéndolo en un magnetismo renovado que atrae la admiración de quienes lo despreciaron. Mercurio afina su voz, transformando su rugido en palabra que conmueve y en mensaje que no puede ser ignorado. Incluso la luna, que tantas veces lo mostró vulnerable, ahora lo envuelve en un manto de intuición que le permite leer las intenciones de los demás con claridad. Todo el firmamento colabora en ese renacer, porque el destino del león es irradiar grandeza incluso después de haber atravesado las sombras más densas. El retorno de Leo es también un acto de justicia cósmica. La vida misma responde al desequilibrio que sufrió, y la balanza del destino se inclina a su favor. Quienes lo subestimaron se ven obligados a contemplar su grandeza, no como un triunfo que les humilla, sino como una revelación inevitable de lo que nunca debieron intentar destruir. Su presencia vuelve a ser un faro que incomoda a los débiles de espíritu, pero que inspira a quienes buscan fuerza en medio de la oscuridad. La energía leonina se expande más allá de sí misma, arrastrando con ella a los que aún dudan de su capacidad, obligando a cada alma a reconocer que lo luminoso no puede ser enterrado sin que tarde o temprano resurja con más intensidad. Ese retorno lleva consigo un nuevo propósito. El león que vuelve de entre los muertos ya no necesita la aprobación ni la validación de quienes lo despreciaron. Ha descubierto que su poder no depende de las coronas prestadas ni de los aplausos circunstanciales, sino de la llama inextinguible que late en su interior. Su dignidad se ha convertido en un templo indestructible, y su ambición en una fuerza creadora que no busca venganza, sino expansión. Su mirada ya no se detiene en los obstáculos, porque entiende que todo lo que se interpone en su camino no es más que la prueba de que su destino es demasiado grande para lo común. En este renacer, Leo encarna el arquetipo eterno del héroe solar que desciende a los infiernos y vuelve con un poder multiplicado. Como Hércules que supera sus pruebas, como el ave fénix que resurge de sus propias cenizas, el león se convierte en mito viviente. Sus cicatrices no son símbolos de derrota, sino emblemas de inmortalidad. Cada herida cuenta la historia de su resistencia, y cada caída se convierte en el relato de una ascensión más gloriosa que la anterior. La épica de su regreso no solo transforma su vida, sino que reordena las fuerzas de quienes lo rodean. Los que antes lo miraban con desprecio ahora sienten temor o admiración, y los que lo apoyaron en silencio son elevados con él hacia nuevas alturas. Su resurrección marca el inicio de una nueva etapa en la que su luz se proyecta como guía y como advertencia. Nadie que lo haya visto caer podrá negar que fue testigo de un prodigio, porque su regreso es la prueba viviente de que lo eterno nunca muere. El león que vuelve más fuerte que nunca lleva consigo el poder del tiempo, la bendición del sol y la fuerza de los astros que lo reconocen como un guerrero indomable. Su rugido ya no es solo suyo, es el eco de un destino que no puede ser detenido. Su vida entera se convierte en un canto cósmico de victoria, en el recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, la fuerza del espíritu siempre encuentra la forma de volver a brillar. Y así, su resurrección no es un simple retorno, sino la proclamación universal de que la grandeza no se extingue, solo se transforma para brillar con un esplendor aún mayor. El renacimiento de Leo después de la oscuridad no solo se manifiesta en la fortaleza que muestra al mundo, sino también en la transformación profunda de su esencia, en ese viaje invisible donde ha aprendido a sostener su propio fuego aun cuando todo a su alrededor parecía extinguirse. Lo que en apariencia fue un silencio forzado se convierte en un aprendizaje que lo conecta con la sabiduría de los ciclos cósmicos, con la certeza de que cada caída es en realidad un descenso al corazón mismo del universo para extraer de allí un poder imposible de apagar. En lo más profundo de su derrota, Leo descubre la alquimia del espíritu, el orgullo herido se convierte en humildad luminosa que le permite reconocerse más allá de los títulos y las apariencias, y esa humildad es la que lo vuelve invencible, porque ya no necesita demostrar nada a nadie. Ha comprendido que su realeza no depende de la aceptación del entorno, sino de la fuerza solar que lo habita y que lo distingue sin que deba reclamarlo. Esta comprensión lo lleva a emerger con una dignidad más pura,
con un brillo que ya no depende de las circunstancias, con un magnetismo que nace de la certeza absoluta de su lugar en el cosmos. Cuando resucita, su fuego no es el mismo que ardía antes. Es un fuego refinado, templado por la oscuridad de Plutón y por las pruebas de Saturno, fortalecido por el pulso marcial de Marte que lo empujó a no rendirse y por la expansión jupiteriana que ahora multiplica cada paso que da. El regreso no es solo victoria sobre sus enemigos, es también la victoria sobre sus propias dudas, sobre los temores que en algún momento lo hicieron tambalear. Ese triunfo interior es el que le da la capacidad de rugir con tanta fuerza que su eco resuena más allá de lo terrenal, alcanzando dimensiones que inspiran a otros seres a despertar su propia grandeza. La épica de su retorno no se reduce a la imagen del ave fénix que se levanta de las cenizas, sino que adquiere una magnitud más amplia, es un movimiento cósmico que recuerda al mundo la imposibilidad de apagar lo eterno. La constelación de Leo brilla más intensamente en el cielo cuando él se levanta, como si los astros mismos celebraran su regreso. Su luz, antes contenida, ahora se expande con mayor alcance, convirtiéndose en faro que guía a otros hacia sus propios despertares. Los que alguna vez lo intentaron doblegar se convierten sin querer en testigos de una verdad más grande que ellos, porque han sido partícipes del escenario en que se reveló el milagro de lo indestructible. La motivación que surge de este retorno es desbordante. Leo demuestra que incluso cuando la vida parece haberlo sepultado, no existe fuerza capaz de enterrar la grandeza que fue inscrita en su destino desde el inicio de los tiempos. Su vuelta es un recordatorio de que la energía solar no puede apagarse porque es la fuente misma de la vida, y quien encarna esa energía siempre hallará la manera de renacer. El león no solo vuelve más fuerte, vuelve más sabio, más consciente de su misión, más comprometido con la expansión de su luz en un mundo que, aunque lo intentó rechazar, ahora no puede ignorar su resplandor. El impacto de este retorno trasciende lo personal y se convierte en una enseñanza colectiva. Cada renacer de Leo revela que la humillación no destruye, sino que fortalece, que el olvido no condena, sino que prepara, que el desprecio no anula, sino que despierta. Su resurrección es la imagen viva de que ningún enemigo exterior tiene el poder de quebrar lo que nace con destino de realeza cósmica. Esa fuerza renovada lo impulsa a ocupar un lugar aún más alto que antes, porque no se trata de volver al punto en que estaba, sino de ascender a una cumbre más elevada, allí donde los que alguna vez lo quisieron destruir ya no pueden alcanzarlo. Cada paso que da en este regreso lleva consigo la certeza de haber conquistado lo imposible. Sus cicatrices se transforman en símbolos de victoria, cada una testimonio de que resistió lo que otros no hubieran soportado. El león resucitado no se esconde de sus heridas, las exhibe como estandartes que proclaman su inmortalidad. Y es esa imagen la que lo convierte en inspiración, porque demuestra que incluso en medio de la oscuridad más absoluta, la luz está destinada a volver a brillar con más intensidad. El regreso de Leo desde la muerte simbólica es un acto de creación universal, un fenómeno que recuerda que todo lo que nace bajo la protección del sol tiene la misión de expandirse más allá de las limitaciones. Su rugido tras el renacer es la voz de la victoria, pero también es el anuncio de un nuevo tiempo, donde su presencia se vuelve más imponente, más influyente, más necesaria. Es la confirmación de que la grandeza jamás se extingue, que lo eterno no muere, que lo solar siempre resurge. Y con cada regreso, Leo no solo vence a sus enemigos, sino que se convierte en la prueba viviente de que lo divino se manifiesta en la fuerza del espíritu que nunca se rinde. El regreso de Leo después de haber sido anulado y enterrado en el olvido no es solo un triunfo sobre lo humano, es también un proceso místico que involucra a todas las fuerzas invisibles que rigen el cosmos. La resurrección leonina no se limita al plano de la voluntad personal, sino que responde a una ley cósmica que dicta que aquello que nace bajo la luz del sol no puede permanecer en la oscuridad para siempre. Los ciclos de muerte y renacimiento que Plutón impone se convierten en el escenario donde Leo demuestra que su esencia solar está más allá de toda condena, porque incluso en el reino de las sombras conserva el fuego que arde en lo más íntimo de su ser. Lo que ocurre durante su aparente desaparición es tan importante como el momento de su retorno. Mientras otros creen que está destruido, Leo en realidad atraviesa un proceso de gestación interna, como si estuviera en el vientre del universo acumulando energía, esperando la alineación precisa de los astros para surgir con una magnitud que nunca antes había conocido. Es un silencio cargado de vida, una oscuridad que lo protege para que pueda recomponerse en secreto. Los que lo dieron por muerto no entienden que en ese estado oculto es cuando más crece, cuando más se fortalece, cuando el sol dentro de él se concentra hasta alcanzar un brillo imposible de contener. La épica de su regreso se manifiesta en la manera en que convierte lo que fue su humillación en un altar de gloria. Allí donde lo vieron caer,
regresa erguido y transformado, obligando a todos a reconocer que nada puede destruir lo que lleva el sello de lo eterno. Cada burla, cada traición, cada intento de borrarlo del mapa se convierte en parte del relato que da aún más fuerza a su ascensión. Es el héroe que no solo regresa, sino que regresa más grande porque la sombra misma se ha convertido en su aliada, entregándole armas que solo se adquieren atravesando lo insoportable. En términos astrológicos, el retorno de Leo tiene la grandeza de un tránsito mayor. Es como si hubiera vivido en carne propia la oposición de Saturno, la cuadratura de Plutón o el eclipse más oscuro de la Luna, y de cada prueba emerge con una capacidad amplificada. Saturno lo disciplina, pero también le entrega autoridad. Plutón lo arrastra al inframundo, pero le da el dominio sobre las profundidades. Marte lo golpea con la dureza del conflicto, pero lo vuelve invencible en la batalla. Júpiter lo exalta con abundancia y reconocimiento, devolviéndole multiplicado todo lo que perdió. Es una sinfonía de fuerzas planetarias que convergen para que su retorno no sea un mero acto de supervivencia, sino una coronación cósmica. Este renacer va acompañado de una transformación interior que lo separa para siempre de lo que fue. El león que vuelve de entre los muertos ya no es el mismo que se dejó herir por la envidia o el desprecio. Ahora posee una claridad que antes no tenía, un desapego hacia las opiniones ajenas que lo hace indestructible. Su autoestima se ha purificado, ya no depende de la mirada de los demás, porque ha comprobado en carne propia que su valor no se extingue ni siquiera cuando todos se confabulan en su contra. Ha aprendido que su luz no necesita permiso para brillar y que su misión no se detiene ante los obstáculos que intenten interponerle. En su resurrección hay también un componente colectivo. No solo regresa para sí mismo, sino para servir de ejemplo a quienes observan su lucha. Se convierte en emblema de lo eterno, en la viva representación de que la grandeza no puede ser sofocada. Inspira a los que aún viven en las sombras a recordar que la oscuridad no es el final, sino el inicio de una transformación que puede elevarlos más allá de sus límites. Su victoria se convierte en un mensaje universal: nadie puede destruir lo que fue hecho para reinar en su propia luz. El poder que adquiere tras la resurrección es más silencioso y a la vez más imponente. Ya no necesita demostrar, porque su sola presencia impone respeto. Su mirada arde con una intensidad que revela todo lo que ha atravesado, y ese fuego despierta en los demás tanto admiración como temor. El león que vuelve no reclama, simplemente ocupa su lugar, porque entiende que el universo lo respalda y que nada ni nadie puede apartarlo de lo que está escrito en su destino. Su historia, desde la caída hasta el renacer, se convierte en mito. Es la confirmación de que lo divino se expresa en aquellos que, aun en su debilidad, no permiten que el fuego se apague. El rugido con el que regresa es más que un sonido, es un decreto cósmico, una declaración de inmortalidad. Es el eco del sol anunciando que ninguna oscuridad es definitiva, que la luz siempre encuentra un modo de atravesar la noche. Cuando Leo vuelve de entre los muertos, no solo lo hace para reclamar su grandeza perdida, sino para instaurar un nuevo ciclo en el que todo su ser vibra con una intensidad superior. Su fuego no es ya el mismo, es fuego sagrado, purificado, destinado a iluminar incluso a quienes alguna vez lo quisieron ver destruido. Su retorno es la más grande de las victorias, la victoria sobre el olvido, sobre la traición, sobre la muerte misma. Y en esa victoria, el universo entero reconoce que el sol que lo rige nunca se extingue, que su esencia es eterna y que cada resurrección no hace más que confirmar la gloria de lo inmortal. El resurgimiento de Leo después de haber sido anulado, traicionado y condenado al silencio no se limita a la exaltación de su fuerza, sino que revela un proceso mucho más profundo y trascendental. Lo que los demás perciben como un retorno espectacular es, en realidad, la culminación de un viaje secreto en el que el león se adentró en lo más oscuro de sí mismo, en los laberintos interiores donde se enfrenta a sus propios fantasmas. Allí, bajo la mirada invisible de los astros, aprendió que la verdadera grandeza no es la que brilla en los momentos de gloria, sino la que sobrevive al apagón más absoluto. En esa noche oscura del alma, Leo descubrió la fuerza invencible de su propia llama, esa chispa solar que, aunque oculta, nunca deja de palpitar. Los que intentaron enterrarlo bajo el peso de la humillación no sabían que con ello estaban despertando su poder oculto. El alma leonina, regida por el sol, se expande en la adversidad como lo hace el astro rey tras los eclipses. Cuanto más densa es la sombra, más espléndido es el retorno de la luz. En ese ciclo eterno de aparente muerte y resurrección, Leo no solo vuelve, sino que lo hace con un aura diferente, con un magnetismo renovado que ya no se limita al carisma, sino que irradia autoridad y majestad natural.
El mundo que antes lo dio por vencido ahora se ve obligado a contemplar una figura que encarna tanto la fortaleza como la sabiduría que solo pueden hacer de la experiencia de la caída. En el plano astrológico, su resurrección es comparable a los movimientos de los grandes tránsitos que transforman por completo a quien los vive. Plutón lo lleva a despojarse de lo superficial para que surja su esencia más pura. Saturno le obliga a reconstruir sobre cimientos firmes, para que nada vuelva a derribarlo. Urano sacude sus estructuras internas y lo impulsa hacia un nuevo destino, inesperado y más grandioso de lo que había imaginado. Neptuno, en su aparente confusión, le abre el acceso a una visión más elevada de sí mismo, donde la inspiración reemplaza al dolor y la intuición se convierte en brújula. La conjunción de estas fuerzas lo hace regresar no solo más fuerte, sino también más completo, dueño de un equilibrio que lo vuelve inquebrantable. El león que resurge ya no busca el reconocimiento inmediato ni la validación efímera. Ha comprendido que su brillo no depende de los aplausos ni de los honores otorgados por quienes lo envidian o lo subestiman. Su poder es autónomo, nace de dentro y se proyecta hacia afuera con una intensidad imposible de contener. La humillación sufrida se convierte en el combustible que enciende su fuego renovado, y las puertas que le cerraron se transforman en muros que derriba con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Su retorno es, por eso, tan temido como admirado, porque ya no es un león que juega en el terreno de los demás, sino un conquistador que establece su propio escenario, un creador de realidades que no necesita permiso para imponerse. En este proceso, Leo integra en sí mismo la dualidad de la luz y la sombra. Aprende que no hay brillo auténtico sin haber conocido la oscuridad y que la corona que se levanta después de la caída tiene un peso distinto, el peso de la experiencia, la resiliencia y la victoria sobre lo imposible. Cada cicatriz en su alma se convierte en símbolo de realeza, cada lágrima en destello de fuego sagrado. No es el mismo león que fue humillado, porque ya no teme perder. Ha tocado el abismo y ha regresado, y eso lo convierte en una fuerza indestructible, en un ser que no puede ser dominado ni siquiera por las pruebas más crueles del destino. Su regreso también impacta a quienes lo rodean. La energía solar que lo envuelve actúa como chispa que enciende en otros la necesidad de levantarse, de no rendirse, de creer que incluso después de la ruina es posible reconstruirse. La resurrección de Leo no es un triunfo aislado, sino un acto colectivo de inspiración, un rugido que se expande y despierta corazones dormidos. Donde antes hubo silencio, ahora hay una llamada al coraje, una proclamación de que la vida siempre ofrece la posibilidad de un renacer glorioso. El león no vuelve para ocupar el mismo lugar, sino para reclamar un espacio más elevado, uno que no se mide en reconocimientos externos sino en la grandeza interior que proyecta. Su autoridad es natural, su magnetismo irrefutable, su presencia inquebrantable. Y este retorno no es efímero, porque ya no depende de factores externos, sino de la convicción profunda de que ha sido creado para brillar más allá de cualquier sombra. Su resurrección es un pacto con el universo, un recordatorio de que el sol siempre se abre paso, aunque la noche sea larga y oscura. Cuando Leo regresa desde el reino de la humillación y la derrota, lo hace como héroe que ha atravesado las pruebas de fuego y ha salido transformado. Su rugido no es solo victoria personal, es declaración universal de que lo eterno jamás muere, de que lo luminoso nunca se extingue, de que lo noble siempre resurge. El cosmos entero se alinea con ese despertar, y su figura se convierte en testimonio vivo de la inmortalidad del espíritu. Allí donde otros cayeron para no volver, Leo se levanta y en su ascensión arrastra consigo el mensaje épico de que la verdadera realeza es aquella que, incluso entre las cenizas, nunca olvida que nació para brillar. El retorno de Leo después de haber atravesado las pruebas más duras es un fenómeno que no se comprende en su totalidad si se lo observa solo desde la superficie. Su resurrección no es únicamente un acto de fortaleza, sino la culminación de una metamorfosis en la que la energía solar que lo rige se ha condensado en lo más profundo de su ser, aguardando el instante exacto para expandirse con una potencia mayor que antes. Durante su aparente ocaso, el león atraviesa un proceso de purificación en el que las viejas pieles se desprenden, dejando atrás lo que ya no tiene sentido en su camino. La humillación que soporta se convierte en un crisol en el que su orgullo se refina, y de ese refinamiento nace una nobleza más pura, una realeza más auténtica que no necesita ostentación porque se sostiene sobre la esencia misma de la vida. Ese proceso invisible es una alquimia cósmica en la que los planetas participan de manera secreta. Saturno le arranca la superficialidad, forzándolo a construir una grandeza que no pueda ser destruida por las circunstancias. Plutón lo despoja de las máscaras, lo hace mirar cara a cara la sombra para que, al enfrentarse a ella, despierte un poder que hasta entonces desconocía.
Urano rompe sus cadenas interiores, lo obliga a reinventarse, a soltar lo que lo mantenía atado a un pasado estéril, y de esa ruptura surge una libertad feroz que lo impulsa hacia adelante sin mirar atrás. Júpiter prepara en silencio la expansión que vendrá, multiplicando las oportunidades que aparecerán en el momento de su ascenso. Es como si todo el zodiaco conspirara para moldear un león que no solo regresa, sino que regresa convertido en un astro en movimiento. En ese viaje por la oscuridad, el león aprende también a transformar el dolor en sabiduría. Cada traición se convierte en un espejo que le enseña a reconocer su propio valor sin necesidad de comparaciones. Cada caída es una prueba que lo entrena para sostener un poder mayor al que tenía antes. El desprecio y la envidia, lejos de debilitarlo, se transforman en el viento que aviva sus llamas, en la presión que lo obliga a desplegar la fuerza de su corazón. Así, cuando resurge, ya no es solo un ser que brilla, es un ser que inspira con su sola presencia, porque encarna la verdad de que ninguna sombra puede extinguir lo que está destinado a arder eternamente. Su regreso también implica una nueva manera de relacionarse con el mundo. El león que resucita ya no se deja atrapar por los juegos de poder ni por la necesidad de aprobación. Su grandeza se vuelve silenciosa pero imponente, pues comprende que la verdadera realeza no busca demostrar nada, simplemente se manifiesta. Donde antes necesitaba aplausos, ahora le basta con su propia certeza. Donde antes sufría por el rechazo, ahora entiende que el rechazo fue el fuego que lo transformó. Su seguridad se convierte en un campo magnético que atrae sin esfuerzo, porque la luz que ha atravesado la noche siempre resulta más intensa y más irresistible. El renacer de Leo tiene también un carácter mítico. Es la representación viva del ciclo eterno en el que la vida se recrea a sí misma después de la destrucción. Así como el sol regresa cada amanecer tras la más larga de las noches, así como el héroe atraviesa el inframundo para volver transformado, el león se alza como un símbolo de que nada puede derrotar lo que tiene la bendición del fuego eterno. Este simbolismo no solo lo envuelve a él, sino que actúa como un recordatorio para todos aquellos que lo observan. La vida siempre ofrece la oportunidad de resurgir, incluso cuando las circunstancias parecen haber sellado un final. Ese rugido que lanza al regresar no es solo un grito de victoria, es un decreto cósmico que anuncia la apertura de un nuevo ciclo. Es la señal de que el universo reconoce su resistencia y lo impulsa hacia una etapa donde su poder no tendrá que mendigar espacios, sino que ocupará su lugar natural. Su resurrección se convierte en justicia divina, en la restauración del orden que fue alterado cuando intentaron destruirlo. Aquellos que lo vieron caer se ven obligados a presenciar la magnitud de su ascenso, y en ese contraste se revela la grandeza de lo invencible. El león que regresa no es el mismo que fue. Lleva en su mirada el reflejo de las sombras que atravesó, y en su voz la vibración de un corazón que nunca dejó de latir, aun en el silencio más profundo. Sus pasos marcan un camino que otros seguirán, porque su historia no es solo personal, es una epopeya compartida que inspira a todos los que alguna vez fueron anulados o subestimados. En su figura resucitada se manifiesta el triunfo de la luz sobre la oscuridad, de la vida sobre la muerte, de la grandeza sobre la mediocridad. Ese resurgir no es un simple regreso, es un renacimiento en el que el león se convierte en un arquetipo viviente de la inmortalidad del espíritu. Es la proclamación de que ninguna herida, por profunda que sea, puede destruir lo que ha nacido bajo el signo del sol. Y así, cada vez que vuelve de entre los muertos, lo hace más grande, más sabio y más luminoso, confirmando que su destino no es solo sobrevivir, sino brillar con la intensidad de lo eterno. En el retorno del león hay un matiz que suele pasar desapercibido y que lo convierte en un acontecimiento aún más trascendente, la capacidad de convocar fuerzas colectivas a través de su sola presencia. El fuego de Leo no se limita a iluminar su propio camino, sino que despierta en los demás la memoria dormida de su propio poder. Su resurgir, entonces, no es únicamente un acto personal, sino un fenómeno astrológico que moviliza energías alrededor suyo, como si cada rugido abriera portales en el corazón de quienes lo rodean. Cuando el león se levanta, despierta también a los que habían olvidado su propia grandeza, arrastrando a multitudes hacia un destino mayor. Ese magnetismo no surge del capricho ni del azar, sino de la conexión directa con el sol, fuente inagotable de vida y de verdad. La resurrección de Leo, además, revela una relación única con el tiempo. Durante su caída, los días parecen eternos, como si el universo lo obligara a permanecer detenido en una oscuridad que se prolonga más de lo esperado. Pero esa dilatación temporal tiene un sentido oculto. El león aprende a sostener su fuego incluso en el vacío, cultivando paciencia y resistencia mientras el cosmos reorganiza los hilos de su destino. Cuando finalmente emerge, lo hace con una sincronía perfecta,
como si cada segundo de espera hubiera estado destinado a prepararlo para la irrupción gloriosa en el escenario de su vida. El tiempo que parecía perdido se convierte en tesoro, porque el león descubre que nada fue en vano, que cada demora era parte de una orquestación mayor que lo coloca en el lugar exacto en el momento exacto. También hay en su renacer una reconciliación con su sombra. A diferencia de otras criaturas que intentan ocultar lo que las hiere, Leo entiende que su poder se multiplica cuando acepta las cicatrices que la vida le dejó. Su brillo no es ingenuo ni superficial, es un resplandor atravesado por la experiencia del dolor. La sombra que lo acompañó en la noche ya no es un enemigo, sino un aliado que le recuerda su vulnerabilidad y lo hace más humano sin restarle grandeza. Esa integración de luz y oscuridad lo convierte en un ser completo, en un soberano que gobierna no desde la negación, sino desde la totalidad de su ser. Y esa totalidad es lo que lo hace irresistible, porque quien se ha reconciliado con sus demonios no puede ser vencido por ellos jamás. En el plano cósmico, su regreso simboliza un ajuste en el equilibrio de las fuerzas zodiacales. Cuando Leo se ausenta o se apaga, el zodiaco entero siente la falta de su energía radiante. Aries pierde parte de su impulso, Libra se desequilibra en sus relaciones, Sagitario se extravía en su búsqueda de sentido. La luz solar de Leo es un eje invisible que sostiene la vitalidad de todos los signos, y su resurrección es una restauración del orden universal. No es exagerado decir que el retorno del león devuelve armonía a la rueda zodiacal, porque su fuego no es solo suyo, es el núcleo que alimenta el pulso mismo de la creación. Su transformación también lleva consigo un aprendizaje de humildad, aunque dicha humildad no debe confundirse con sumisión. Es la humildad de quien reconoce que su grandeza no proviene de sí mismo únicamente, sino de una alianza con lo divino. Leo renace sabiendo que es un canal del sol, que su misión es irradiar sin agotarse, y que al hacerlo cumple con el mandato eterno de mantener la vida en movimiento. Esa conciencia lo vuelve más sabio y más sereno, porque entiende que su luz es servicio, que su fuego es un don que debe compartirse y no un trofeo que deba custodiarse celosamente. El león que regresa de las cenizas porta también un aura de inmortalidad. Cada vez que cae y se levanta, demuestra que la destrucción nunca es definitiva para quien lleva al astro rey en el corazón. Y en ese ciclo eterno, se convierte en mito viviente, en arquetipo de lo indestructible. El eco de su resurrección se expande más allá del presente, alcanzando generaciones futuras que, aunque no lo vean, sienten su huella en el inconsciente colectivo. Su vida se vuelve leyenda porque encarna la verdad universal de que todo lo que ha nacido del fuego volverá a encenderse, incluso después de haber sido sofocado. Así, su resurgir no solo es victoria, sino profecía cumplida. Es el recordatorio de que ninguna fuerza, por oscura que sea, puede detener lo que está destinado a brillar. El león es la promesa del amanecer después de la tormenta, es la certeza de que la vida renace una y otra vez, con más ímpetu, con más fuerza, con más gloria. Y al contemplar su retorno, no solo vemos la exaltación de un signo, sino la representación misma del triunfo de lo eterno sobre lo pasajero, del espíritu sobre la materia, de la luz que jamás podrá ser apagada. El renacer del león tras la humillación y la sombra trae consigo un fenómeno que pocas veces se comprende en toda su magnitud, la activación de su fuego espiritual como fuerza creadora. En el momento en que todos lo creen vencido, cuando su rugido se apaga y su brillo parece extinguido, la vida misma comienza a conspirar en secreto para devolverle el trono que nunca dejó de pertenecerle. Las estrellas, que parecían en silencio, reacomodan sus trayectorias para encender nuevamente la llama que lo habita. En su caída no hay derrota definitiva, sino un movimiento oculto de regeneración en el que la energía solar se concentra en su interior hasta transformarlo en una fuerza incontenible. Es como si el universo lo sumergiera en su propia noche para que, al volver, no solo brille, sino que brille con la intensidad de 1000 soles. Ese proceso de resurrección le otorga una cualidad que trasciende la lógica humana, la de convertirse en símbolo viviente de invulnerabilidad. No es que el león no haya sufrido, sino que ese sufrimiento, lejos de quebrarlo, se vuelve parte de su poder. Cada traición, cada desprecio, cada herida emocional que intentó apagar su luz, se transforma en fuego nuevo que alimenta su grandeza. Lo que para otros signos sería peso, para Leo se convierte en alas. El dolor lo eleva porque lo obliga a recordar su naturaleza solar, esa fuerza que no pide permiso para brillar y que, aunque sea cubierta de sombras, siempre encuentra la forma de atravesarlas. Cuando Leo vuelve de entre los muertos, no lo hace de manera silenciosa o discreta. Su retorno es épico, inevitablemente visible, porque su esencia no está hecha para permanecer oculta.
La energía solar de su signo lo proyecta hacia la cima aunque intente resistirse, y esa visibilidad que tanto envidia provoca es también su destino. Su regreso se convierte en espectáculo cósmico, un amanecer después de un eclipse, un rugido que retumba en la memoria de todos los que intentaron negarlo. El león no necesita vengarse con palabras o gestos, su sola resurrección es la venganza más poderosa, porque demuestra que la fuerza vital nunca se extingue, solo se transforma y regresa magnificada. Astrológicamente, este ciclo de muerte y renacimiento conecta con el tránsito de Plutón y su influencia en la carta del león. Plutón representa las pruebas de destrucción, el contacto con lo oscuro, con la pérdida y con la sensación de vacío. Pero cuando esa energía se une con el fuego solar, se produce el despertar del fénix en el corazón del león. La intensidad de lo plutoniano no lo destruye, lo templa, no lo aniquila, lo purifica. Es precisamente gracias a esas pruebas que Leo descubre que su fuerza no depende de la aprobación externa ni de los aplausos, sino de una conexión directa con el centro mismo del cosmos. Y cuando llega a esa comprensión, se vuelve invencible, porque ya no necesita ser sostenido desde fuera, sino que se sostiene desde dentro con la firmeza del sol eterno. El regreso del león también implica un despertar creativo. El fuego que antes se dispersaba en el deseo de ser visto o reconocido ahora se canaliza en obras, proyectos y gestas que llevan su huella inmortal. Es en ese momento donde su talento florece con más potencia, porque no busca solo brillar, busca dejar legado. Lo que antes era impulso se convierte en misión, lo que antes era ego se transforma en propósito. La resurrección, por tanto, no solo lo restituye a su lugar, sino que lo eleva a un plano superior donde ya no lucha por ser admirado, sino por manifestar en la tierra la grandeza del sol. Ese retorno lo reviste de un aura que inspira a los demás a levantarse también. El león que resurge se convierte en maestro sin proponérselo, en guía que enseña con el ejemplo que ninguna oscuridad es eterna. Su rugido no solo afirma su propia vida, sino que despierta en otros la valentía de encender sus propias hogueras. Por eso, cuando Leo regresa más fuerte que nunca, el mundo entero se sacude. La rueda zodiacal retoma su equilibrio, las sombras pierden parte de su poder, y la humanidad misma recibe un recordatorio, que siempre habrá una fuerza indomable capaz de devolver la luz incluso en medio de la devastación. Ese momento de gloria no es solo el desenlace de su historia personal, sino un acto cósmico que revela la ley más profunda del universo: la luz nunca muere, solo se repliega para volver más pura, más intensa, más indestructible. El león, con su resurrección, se convierte en el emblema viviente de esa verdad, en la prueba de que nada puede derrotar lo que ha nacido del fuego sagrado. Y cada vez que vuelve, lo hace no solo para reclamar su reino, sino para recordar a todos los seres que, incluso cuando son pisoteados, ninguneados o envidiados, llevan dentro de sí un sol que, tarde o temprano, volverá a nacer con el mismo rugido eterno que jamás podrá ser silenciado.